Hola, hoy vamos a estar continuando con la unidad 1. Hoy vamos a estar hablando de la relación de la psicología con ciencias afines. También vamos a estar hablando del método científico que utiliza la psicología. Vez pasada estuvimos hablando del objeto de estudio y de las corrientes psicológicas. Recuerden, el concepto más aceptado dentro de la psicología es que estudia la conducta y los procesos mentales. Dentro de las corrientes psicológicas nosotros estuvimos hablando del estructuralismo, del funcionalismo, del psicoanálisis, del conductismo y la Gestalt. Cada uno de ellos también estuvimos mencionando los mayores representantes y el objeto de estudio. Eso es con respecto a vez pasada. Ahora vamos a hablar de lo que es, cuáles son los métodos los métodos científicos que utiliza la psicología. Primeramente, antes de comenzar con ello, vamos a entender y a conocer de que existen diferentes tipos de conocimientos. Nosotros vamos a hablar de dos, que es el conocimiento vulgar, o también conocido como conocimiento ingenuo, y del conocimiento científico. No obstante, ustedes si llegan a buscar van a encontrar diferentes tipos de conocimientos. El conocimiento vulgar es el que todos conocemos y se da en el día a día. Se basa mucho a través de las experiencias, pero no hay un cuestionamiento a ello, ¿no? Inclusive pasa a veces de generación a generación. El conocimiento científico no tiene muchas diferencias con el conocimiento vulgar. También pueden tener inclusive el mismo objeto de estudio. Quieren conocer inclusive la misma cosa. No obstante, en el conocimiento científico utiliza otros tipos de razonamiento, como es el mismo método que utiliza, es diferente, es más sistemático, el conocimiento es más bien acumulativo. Entonces, el conocimiento vulgar es el conocimiento que se da en el día a día, se adquiere a través de la experiencia cotidiana y no hay mucho cuestionamiento muchas veces con respecto a ello. En el conocimiento científico se intenta ya adquirir los conocimientos de una manera más sistemática, utilizando un método propio. Vez pasada también les dije que ustedes puedan buscar lo que es el concepto de ciencia, y como pudieron corroborar, no hay un solo concepto, sino hay diferentes definiciones de lo que es la ciencia. Yo les voy a leer uno que es también bastante aceptado y que se utiliza mucho, que es: la ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables, producto de una investigación científica y concerniente a una determinada área de objetos o fenómenos. Si vamos desglosando un poquitito estos conceptos, primeramente dice que la ciencia es un sistema acumulativo, se van acumulando los conocimientos. Es metódico, utiliza y tiene un método propio que nosotros vamos a conocer también después. Vamos a ir conociendo en este video. Que utiliza un método propio. La ciencia utiliza un método y es provisional. Entonces es importante también que sepan que ningún conocimiento es definitivo, que cada conocimiento que se va adquiriendo a través de la ciencia es temporal, se utiliza igual, aunque se crea o se piense de que ya es definitivo, igual se van investigando sobre ello. Un ejemplo es, por eso de repente para tal enfermedad existe tal medicamento, pero con el tiempo igual se van investigando y se pueden inclusive descartar y decir no era este el medicamento, sino es otro tipo de tratamiento. Doy un ejemplo con la depresión, que anteriormente se tenía mucho un concepto biologista y se pensaba bastante de lo que es que son los medicamentos, son una cuestión fundamental dentro de la depresión. Hoy en día las investigaciones dicen que tanto los medicamentos como la psicoterapia tienen eficacia. La psicoterapia en sí, sin la medicación, también puede tener cierta eficacia en la depresión. Entonces,
Por eso, los conocimientos en sí se van haciendo siempre investigaciones, ¿verdad? Comúnmente se van haciendo investigaciones y viendo de alguna u otra manera, tratando de descartar de alguna u otra manera lo que se conocía anteriormente, ¿verdad? Entonces, un sistema acumulativo. Hablamos también de que existen ciertas características dentro de la ciencia, y estas características son, vez pasada dijimos, determinista, que siempre hay una causa y un defecto, se debe encontrar, que es empírico, se tiene que dar a través de la experiencia, que se debe hacer una experimentación, que se pueda, digamos, experimentar con ello. Replicación, como decíamos, un experimento que haga la alumna Claudia y que tenga ciertos resultados, yo tengo que poder replicar y obtener los mismos resultados. Y agrego que son casi lo mismo, solamente que es de otros autores, que son las características que debe ser comprobable, no tiene que llegar a comprobar. Es metódico, utiliza ciertos métodos para adquirir conocimiento, es racional, utiliza un método racional, no se deja llevar solamente por la experiencia o el sentido común. Es objetivo, o sea, se tiene que poder medir, y es sistemático, o sea, de una manera sistemática, como decíamos, acumulativo. Ahora bien, ¿qué es un método? Un método es una serie de pasos que nosotros hacemos para llegar a un conocimiento. Método también van a encontrar autores que van a decir que es como el camino para llegar a un cierto conocimiento. Y básicamente eso es el método en sí, ¿verdad? Es una serie de pasos sistemáticos que uno hace para adquirir un conocimiento. ¿Y qué es una investigación? Una investigación es un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene como finalidad descubrir hechos, fenómenos y leyes. Esto dice el autor Anger. Es un proceso reflexivo que comúnmente tenemos que reflexionar sobre lo que nosotros vamos analizando. Es sistemático, se da de una manera sistemática todos los conocimientos, no es que se da al azar. Es controlado de alguna u otra manera, tratamos de entender cuáles son los factores y controlar esos factores que estamos investigando. Y es crítico porque comúnmente se trata de alguna u otra manera de poder cuestionar también los conocimientos que vamos haciendo, los conocimientos que se van adquiriendo, ¿verdad? Tener en cuenta de que se cuestiona muchas veces las investigaciones en sí, no a la persona. Y tiene como finalidad, como sabemos, poder descubrir, cuáles son los hechos reales o los fenómenos que están ocurriendo. Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de investigación que se dan dentro de la psicología. Hay diferentes tipos de investigación. También aclarar que no solamente dentro de la psicología, se dan dentro de varias ciencias. Van a encontrar dentro de varias ciencias estos tipos de métodos que vamos a ir citando, estos tipos de investigaciones. Primeramente está la investigación descriptiva. Básicamente se basa en describir los hechos o fenómenos, describir netamente, ¿verdad? Vemos aquí muchas veces investigaciones en ver el tipo de perfil que tienen las personas, cuáles son las características de una comunidad, y ahí lo que hacemos es describir netamente esos hechos, esos acontecimientos. A ver, un ejemplo, cuando nosotros solemos describir cómo alguien vino vestido, lo que estamos haciendo es una descripción, y básicamente en investigaciones también es eso. Los métodos descriptivos se refieren a eso, poder describir ciertos acontecimientos o ciertos hechos, pero no manipulamos nada ni hacemos nada más que una mera descripción. Después existe un tipo de investigación que se llama la investigación correlacional. Este tipo de investigación lo que hace básicamente es tratar de relacionar o asociar variables, y este es un concepto que quiero ya que tengan en cuenta también.
¿Qué son las variables? Las variables son los que se utilizan, y un concepto que se utiliza muchísimo en investigación. ¿Qué son las variables? Es algo, y si buscan la definición, es algo relativamente sencillo. Es algo que puede variar. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que va cambiando. Entonces, ¿el peso puede variar? Sí, puede variar. ¿El conocimiento puede variar? Sí, puede variar. ¿La edad? Sí. ¿La temperatura corporal? Sí. Bueno, entonces esas son variables con las cuales uno puede trabajar, ya que está variando y se puede medir, podemos ponerle un número. Entonces, lo que hacemos en la investigación es correlacionar, es ver la relación que existe entre dos variables, netamente eso. Las relaciones pueden ser tanto positivas como negativas. Y vamos a dar un ejemplo. La relación es positiva, es a mayor estudio mejor promedio o mejor nota. Si se dan cuenta, el estudio puede variar, sí podemos tener diferentes métodos de estudios, podemos tener diferentes en cuanto a la cantidad de tiempo de estudio, podemos dedicarle diferente tiempo. A veces podemos estudiar 5 horas, podemos estudiar media hora, podemos estudiar 15 minutos. Eso va a variar. Entonces, aquí, a mayor estudio, mejor promedio, es una investigación correlacional. Estamos relacionando el estudio con el promedio. Y la nota, el promedio obviamente puede variar también. Podemos tener todos 5, podemos tener 5, como podemos tener 3, como podemos tener lastimosamente un 1. Pero eso puede variar también y podemos ponerle un número. Entonces, esa es una investigación relacional. Estamos relacionando variables. Y esa es una relación positiva. Existe una relación también negativa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando relacionamos lo que son las habilidades sociales con las creencias irracionales. Entonces podemos decir que a mayor creencia irracional, menor habilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las personas tienen mayores creencias, por ejemplo, no le voy a caer bien a los demás, se van a reír de mí, voy a hacer el ridículo, tendemos a tener menos habilidades sociales, o sea, tendemos a acercarnos más a las otras personas. Y ahí si vemos hay una relación entre estas dos variables, entre las creencias irracionales y las habilidades sociales. Pero esta relación se da de manera negativa. Entonces, las investigaciones correlacionales o relacionales son esas. Es asociar dos variables. Entonces, en estos tipos de investigaciones, y voy a aclarar una cuestión, lo único que vemos es la asociación o la relación que existen entre dos variables. Después existe un tipo de investigación que es la investigación documental, que es relativamente sencilla de entender. Y cuando vemos inclusive esas investigaciones a través de documentales, en las televisiones, cuando vemos, lo que hacen es básicamente recolectar ciertas informaciones bibliográficas y a partir de eso acumular, digamos, ciertos conocimientos. Esa es una investigación bibliográfica. O sea, a partir de ciertos documentos que pueden ser oficiales, ¿verdad? Como pueden ser también de repente, cuando no se encuentran documentos oficiales, recurrimos a ciertos documentos que son secundarios. Pero es una investigación, vamos a decirle, histórica, en el sentido de que los hechos ya ocurrieron y lo que vamos es ver las bibliografías, ir a ciertos lugares históricos y a partir de ahí recabar información. A partir de ahí recabar informaciones, y eso viene a ser una investigación documental. Después están las investigaciones naturalistas, que básicamente es
realizar investigaciones en un ambiente natural, no en un ambiente controlado, o sea, para que tengan en cuenta también que esos investigadores o ese concepto de estereotipo que tenemos del investigador dentro de un lugar todo encerrado, todo de blanco, haciendo sus investigaciones, es más bien un estereotipo. También se hacen investigaciones, digamos, en ambientes naturales. Entonces, la investigación naturalista es realizar investigaciones a través de en un ambiente natural. Mayormente son, obviamente, observaciones que se delimitan, digamos, qué queremos observar. Ponemos una delimitación de lo que queremos observar y a partir de ahí vamos haciendo nuestras observaciones. No manipulamos ninguna variable, no tocamos ninguna variable. Lo único que vamos a hacer es, a través de las observaciones, anotar. Es básicamente eso. Esas son las investigaciones naturalistas dentro de un ambiente natural. Después están las investigaciones por encuesta, y que esto es muy conocido. En algún momento a alguien se le habrá acercado y le habrán dicho sus opiniones con respecto al tema que sea. De repente en las elecciones vemos bastante que hacen muchas encuestas, ¿verdad? Entonces las encuestas vienen a hacer eso. Estas encuestas permiten básicamente también obtener informaciones en gran cantidades, porque lo que hago es, por ejemplo, en el curso, si quiero una encuesta, le aplico a todos y es una manera, digamos, rápida de obtener ciertas informaciones. Aquí García Fernández da un concepto de lo que es las encuestas y dice que es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados mediante las cuales se recoge y analiza una serie de información de una muestra representativa de una población. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en las elecciones no es que a todos nos aplican las encuestas. Comúnmente van seleccionando a una cantidad de personas específicas para poder, a partir de ahí, digamos, tener una interpretación de esos resultados. Después, otro tipo de investigación que se hace dentro de psicología es el estudio de casos, que a diferencia de la encuesta, aquí también van a conocer como N1. Lo que se hace es, a profundidad se investiga, pero comúnmente a una persona. Se estudia mucho en ambientes clínicos, cuando hay, digamos, ciertos trastornos que queremos investigar dentro de psicología, analizamos, digamos, analizamos a un solo sujeto, pero la ventaja es que podemos profundizar en las investigaciones, a diferencia de una encuesta que yo le aplico a gran cantidad de personas, pero son, digamos, preguntas estandarizadas o preguntas, digamos, abiertas inclusive, pero que yo no puedo profundizar mucho. En el estudio de casos, comúnmente yo puedo llegar a profundizar un poquito más con la persona, puedo profundizar bastante más con la persona y entender, digamos, a qué se debe la causa, inclusive las causas, que si bien es una investigación que van a escuchar, una investigación cualitativa, lo que medimos son las cualidades básicamente. Entonces analizamos a profundidad a esa persona. Eso es comúnmente el estudio de caso. Este tipo de estudio se hace bastante cuando son de repente trastornos que no son comunes. Entonces, como no hay muchos casos, vamos a profundizar en uno solo. Empiezan a conocer esos casos. Sirve, digamos, como base para otras investigaciones también. Después, y el último que vamos a desarrollar aquí, es la investigación experimental. En una investigación experimental, y es de repente lo que más se asocia con las investigaciones en sí. Digo esto en el sentido de que lo otro no se ve tanto como una investigación científica, sino es las investigaciones experimentales, lo que de repente se ve más como, eso es ciencia, vamos a decirle. O es el estereotipo que tenemos cuando no conocemos lo que son las investigaciones científicas. Ahora que ustedes van conociendo, van viendo que hay diferentes tipos de investigaciones. Y un tipo de investigación es la investigación experimental. Aquí ya manipulamos las variables, o sea,
ya podemos experimentar, ya podemos tocar, digamos, de alguna u otra manera también entender cuáles son las causas. Investigaciones experimentales, de alguna u otra manera todos hacemos también cuando queremos experimentar, cuando nos hacemos un nuevo peinado o cuando llegamos con una nueva ropa o con una nueva vestimenta para ver qué opinan los demás. De alguna u otra manera estamos haciendo un experimento. Obviamente no controlamos muchísimos factores, pero es un experimento en sí. Nosotros mismos solemos hacer eso. Entonces decimos, no voy a responder este mensaje a ver qué ocurre. Estamos experimentando. ¿Por qué? Porque estamos manipulando algo. Estamos manipulando los mensajes o estamos manipulando cuando de repente queremos ver qué opinan los demás de nosotros y hacemos un cambio de look. Estamos manipulando también nuestro look. Entonces, en las investigaciones experimentales esa es la característica, que ya se pueden manipular las variables. La variable que nosotros manipulamos, la que le estoy comentando, se le llaman variables independientes, que es la que comúnmente se manipula, es la que se puede manipular, una variable independiente. La que nosotros, el efecto en sí, es la variable dependiente. Yendo al ejemplo que llevamos hace rato, cuando tratamos nosotros de ver la reacción de las otras personas a través de nuestro cambio de look, hacemos nuestro cambio de look, que es la variable independiente. Podemos vestirnos de diferente manera, podemos vestirnos todo de negro, podemos hacernos diferentes peinados, podemos ponernos inclusive diferentes perfumes. Estamos manipulando, esa es la variable independiente. Ahora bien, ver la reacción de las otras personas es la variable dependiente, ver el efecto. ¿Y se puede medir? Sí, también se puede llegar a medir, o sea, se le puede medir, como a través de las reacciones que tienen. Bueno, de repente van a decir, ¿qué te pasó? O estás más linda, o estás más lindo, o van a tener diferentes reacciones, inclusive me gusta tu look, no me gusta tu look. Diferentes tipos de reacciones vamos a ver, de sorpresa, o personas de repente va con tu estilo de persona. Vamos a encontrar diferentes tipos de reacciones y esos son el efecto en sí que tuvo nuestra investigación. Entonces, en las investigaciones experimentales ya podemos hablar de una causa. Aquí podemos hablar de una causa. Entonces, el efecto que tuvo en las otras personas se debe al cambio de look que nosotros tuvimos. Podemos hablar de la causa. Si bien en el ejemplo que estoy dando quiero dejar en claro que es de manera nada más para que podamos entender, hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta para hacer una